En el vídeo de hoy os explico todo sobre el fiasco del proyecto Olesa en el complejo Mars Garage. Y si os quedáis hasta el final del vídeo os enseño la documentación de todo lo que ha pasado, como habéis pedido en los foros, que se demuestre con documentación. Y hoy os lo enseño todo con la documentación. Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros Jeep. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso lo sé todo. Bueno, todo el problema reside que, si podéis ver allí, hay una calle y esa calle tiene que continuar por donde va esta nave hasta el final, hasta aquella carretera de allí. Y es porque está afectado en un plan parcial del Ayuntamiento de Olesa. De lo cual no se nos había informado. ¿Qué quiere decir esto? Que estas naves, todas las naves del complejo Mars Garage, que son la primera nave, que la tiene un señor que guarda coches americanos, que es esta de aquí, esta derecha. Luego está la nave de Mundo Jeep y la nave principal del complejo Mars Garage. Esto que estamos haciendo ahora mismo, según el Ayuntamiento de Olesa, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene usos, que no es una licencia de apertura, que ahí es donde la gente os habéis confundido. ¿Qué son los usos? Pues es el destino que se le va a hacer a la nave. Tienen que estar aprobados por la Generalitat de Cataluña. ¿Para qué es esto? Para que cuando hay un plan parcial no se monte, pues por ejemplo, un geriátrico o cualquier cosa que después no se pudiera quitar. Y además tienen que firmarte los propietarios de la nave como que están conformes de que se irán cuando el ayuntamiento les requiera. Y esa es la documentación que no se nos está aportando a día de hoy, a día 16 de octubre. Y como podéis ver, todo lo que es el espacio de Mundo Jeep ya estaría preparado para poder iniciar su actividad, y por culpa de terceros, que además nos han facilitado un correo electrónico, o sea, la persona que alquila el complejo Mars Garage, nos ha facilitado un correo. Todo esto se le ha notificado por correo y está haciendo caso omiso de entregarnos la documentación. Y ahora os explico desde cuándo viene esto. Bueno, y aquí también tenemos a otro perjudicado, que en este caso es Xavi el incauto. Los dos tenemos un contrato de esta superficie, que son unos 500 metros útiles. Y él es el que ha hecho las gestiones con el Ayuntamiento de Olesa. Él se ha encargado, pues yo tenía mucha faena entre los vídeos y otros temas que tengo. Él os lo va a explicar todo lo que ha pasado con este proyecto y con el Ayuntamiento de Olesa. Hola, pues bueno, tenemos dos contratos. Santi tiene su contrato, yo tengo mi contrato, y lo que fuimos es Ayuntamiento de Olesa, pues para solicitar el permiso de abertura de nuestro negocio. Sorpresa la nuestra cuando fuimos a pedir el permiso, que nos dice que no nos pueden dar ningún permiso porque esta nave carece de usos. ¿Y eso qué coño es? Preguntamos, ¿no? Bueno, pues nos explicó que al ser una nave afectada en el plan parcial de Ayuntamiento de Olesa, bla, 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 nos demostró todo con papeles, de que ya desde hace mucho tiempo esos terrenos están afectados de un plan de ordenación parcial que, bueno, por lo que sea, está afectado. Puede que algún día se ejecute, puede que no, pero de momento está afectado. O sea, no se puede hacer nada definitivo en estas naves. Siempre va a ser algo provisional. Pero además, ese uso provisional lo tiene que autorizar la Generalitat de Cataluña.
O sea, ni siquiera el Ayuntamiento de Olesa tiene potestad para autorizarnos a este uso. Vale, esos usos deberían estar ya pedidos, se supone, antes de alquilarnos esto, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo vamos a alquilar una cosa que no se puede usar para nada? O sea, esto, dicho por la arquitecta del Ayuntamiento de Olesa, de que en estas naves, en este terreno, en este lo que sea, no se puede hacer nada, no se puede mover nada, no se puede ni pasear, no se puede tener un coche aparcado, no se puede usar para nada, ¿vale? Lo que no entendíamos es cómo se podía realizar, si no se podía hacer nada, cómo se podía hacer un Cars and Coffee, que era un evento multitudinario de montones de personas, y encima el Ayuntamiento pues en realidad no sabía nada, o no sabía exactamente cómo funcionaba el tema, tantas personas. Esto se hizo entre un evento y el otro. Se les informó que no entendíamos cómo, sin usos, para realizar un negocio, con un contrato de por medio legal, etcétera, no podíamos hacer nada, y en cambio un evento sin usos se podía celebrar, podía venir aquí un montón de gente, no se entendía, ¿vale? Nos pasaron con el superior del Ayuntamiento y intentó explicarnos, ¿vale?, como pudo, de que bueno, que no era todo tan radical, que quizás sí que se podía mover algo, pero no, en fin, respuesta casi política, vamos a decir, y que lo que nos vino a decir es de que, vale, para esta segunda vez de Cars and Coffee, pues ya le pondrían menos personas, le obligarían a poner una serie de medidas de seguridad, un puesto de socorro, lavabos adaptados para todas las personas que vinieran y sobre todo un aforo pues limitado y temas de seguridad, etcétera. Bueno, ¿cuánto era el aforo? El aforo nos dijo que era de 100 personas, evidentemente el aforo fue de mucho más, se vio en los vídeos, dicho por los propios organizadores y todo, y después de esto pues se nos dijo que vale, que sí, que no, lo habían mirado, que no sabían, pero para una siguiente vez posiblemente ya le pidan usos para hacer el Cars and Coffee. Bueno, a mí esto no me dice nada. Pero tenía un permiso, ¿no? En definitiva, nosotros pedimos un permiso, ¿vale?, para la nave. Además nos dijeron que para la petición de apertura de negocio tenía que ser todo electrónicamente. No entendemos tampoco cómo resulta que había una petición para ese evento y estaba hecha a mano. No se entiende como un ayuntamiento que te dice que no se puede hacer nada electrónicamente, nos mostró una instancia hecha a mano. Bueno, en fin. El tema es que yo presenté esta instancia electrónicamente, tal como pidió el ayuntamiento, con mi firma digital de la empresa, con mi firma digital personal. Bueno, todo legal, todo a través de como ellos quisieron, y me contestaron. Yo esto lo hice el 27 de septiembre y me contestaron mal, con unos códigos que no sé. Bueno, conseguí abrir la carta y la carta lo que dice es que no hay usos, que no puedo pedir licencia. ¿Pero pueden mostrar esa carta? Porque luego dicen que todo es mentira. Se puede mostrar. Aquí Sí, no hay problema. Mostrarla. No hay problema. La buscamos y la mostramos. Por cierto, lo que os comentábamos antes de la instancia que nos mostró el ayuntamiento, hecha a mano, se presentó el día 22, es decir, in extremis, para pedir permiso para el segundo evento. Con lo cual, el día 22 fue posterior a un vídeo que se hizo en otro canal, precisamente denunciando que no tenía permisos para realizar ese evento. Es decir, se presentó in extremis después de esto para decir que sí que tenía, aparte que ese papel, a ver, nos lo mostraron desde lejos, era un papel hecho a mano, evidentemente entiendo que es ilegal, porque si el ayuntamiento te dice que todos los papeles tienen que ir vía firma electrónica y no se puede presentar. Para empresas. Y no se puede, es decir, que como personal, sí, no sé. Estaba a nombre de una empresa, ponía T, no sé qué, pues y luego el nombre si es a nombre de empresa, evidentemente tenía que haber venido electrónicamente firmado. O sea, quizás que no había tiempo de hacerlo electrónicamente firmado y se pidió a mano a través de algún favoritismo que tenga el ayuntamiento. No lo sé, o ese papel era ilegal, papel mojado. Tampoco os podemos mostrar el papel porque simplemente nos lo mostraron, no era... Bueno, pero vamos al lío, que esto no tiene mucha importancia. El papel que sí podéis ver, esta es la carta del ayuntamiento, está en catalán, lo siento, pero básicamente os podemos traducir los puntos importantes. Básicamente es un requerimiento de documentación, o sea, me requieren documentación. O sea, este documento está presentado a través de mi empresa con firma digital personal y tiene unos plazos, evidentemente. Con lo cual, me citan a que... O sea, yo pido un permiso para compra-venta de vehículos automóviles para abrir en este local
con esta actividad. Yo esta actividad ya la tengo dada de alta con mi AEZ, etc. ¿Vale? ¿Qué me piden aquí? Requerimiento de documentación. Punto número 1. La memoria justificativa del carácter provisional de los usos y las obras. ¿Vale? O sea, me piden el carácter provisional. Esto ya hemos dicho antes que nunca puede ser una cosa definitiva. Vale. Punto número 2, que es el más importante, en el cual pues necesitamos que la propiedad de este local, de este terreno, pues nos autorice. Importante. Y la propiedad y, que esto es importante, y gestores, que sería la persona que alquila, porque el que tiene este local ahora mismo no es el propietario, nos hemos enterado ahora. Vale, o sea, necesitamos la aceptación de los propietarios y de los gestores, que o explotadores. O explotadores, exacto, que es las personas que nos alquilan este local. En definitiva, nosotros somos los usuarios, los inquilinos, ¿de acuerdo? Las obras que se tengan que hacer para esta adecuación de este local, lo que sea. Pero eso se refiere a que, por ejemplo, te pueden decir que en este caso ya está hecho. En este caso ya lo tenemos hecho de antes, porque aquí había una nave de unos chinos. Se refiere a que tiene que haber una puerta de seguridad de salida, que tiene que haber extintores que ya estaban, que la luz eléctrica tiene que tener un cable de un grosor que también está. Bueno, que tiene que estar todo legalizado para poder realizar la actividad. No es el caso. Aquí lo que hace falta es documentación de la parte que ha alquilado esto, que nos ha alquilado a nosotros. ¿Cuánto es el tiempo? El tema es que esta carta que te llega, yo tengo 10 días para contestarla. Es decir, pero no bueno, la puedo entonces se contestar la habrás yo. enviado a la persona. Lo he intentado por todos los medios, mandársela por WhatsApp, por correo electrónico. De hecho, yo tengo en el contrato que firmé. Lo voy a ir a buscar. Tengo un medio de comunicación oficial concreto, legalizado para comunicarme con la gestora. En este el explotador que me alquila. ¿De acuerdo? Y ese es un correo electrónico, que es el que él puso en este contrato, como la vía oficial para todas las comunicaciones fueran a través de esa vía legal. Esa vía legal no contesta, el WhatsApp, que también lo ha usado él a menudo pues para comunicaciones oficiales, por decir algo, tampoco lo contesta, ni coge las llamadas, incluso pues hasta hoy no me había cruzado con él. Hoy he intentado hablar personalmente con él y me ha dicho que él no tiene ninguna responsabilidad conmigo. De hecho, ni me ha dirigido la palabra. Me ha ignorado, ha cerrado la puerta y se ha ido. Bueno, pues ya lo tengo aquí el contrato. Como podéis ver aquí, las notificaciones, todas las notificaciones que deban efectuarse, las partes en virtud de las disposiciones de este contrato se efectuarán en los domicilios señalados especialmente con los efectos de comunicaciones en el apartado 1, en este contrato. También serán válidas las notificaciones realizadas en los siguientes correos electrónicos. La parte alquilante ya ha recibido varias notificaciones de las cuales está haciendo caso omiso. Y lo que está haciendo es de casero tipo americano, que sale en las películas, haciendo el bullying para ver si nos vamos porque somos unas moscas cojoneras. Pero que sepas que de aquí no nos vamos si no nos devuelves lo que nos tienes que devolver. Y ya sabes lo que es. ¿Qué es? Bueno, tú ya lo sabes, no hace falta. Y os explico cómo inició la historia. Yo tenía mi nave de alquiler en Manresa, que compartía con 2 personas más. Entonces una de las personas se marchó y la nave nos quedaba un poquito grande para los 2 que quedábamos, porque había una planta que no se tendría que hacer uso y bueno, y como era un alquiler que se pagaban 1.300 euros, pues bueno, Marc me dijo que nos podíamos trasladar a esta nave y entre medias subieron unos piques con las salidas de la nave, hasta el último día no se vació la nave, la cosa no iba muy fina, vamos.
Y en definitiva que ya no queríamos venir aquí a Olesa, teníamos un pequeño negocio de muy poca cosa y cuando lo finiquitamos, o sea que él se quedó su parte, yo me quedé la mía, bueno, estábamos en un banco, que está grabado además, si él dijera que es mentira, está grabado en el banco, había cámaras, nos sentamos en una mesa de ese banco, es una oficina tipo Store, de estas que parece una oficina en vez de un banco. Y allí pues nos dijo que bueno, que cada uno hiciéramos lo nuestro, que todo iría muy bien. Bueno, nos convenció a base de insistir de que nos viniéramos aquí a la nave de Olesa y firmamos el contrato. Esto fue el 20 de julio, pero se firmó con fecha 1 de julio porque fue el tiempo que estuvimos negociando las cláusulas y tal. Y nos vinimos aquí. Entonces se adecuó todo al negocio que teníamos en Manresa, trasladarlo aquí, el cual ahora nos estaba produciendo fuertes pérdidas y además nos está aquí haciendo el bullying para que nos marchemos y encima nos está criticando por las redes sociales y a todos los suscriptores que vienen por aquí o los echa. Bueno, ya hay varios que los ha echado cuando ha preguntado por nosotros. Y bueno, lo que hay es, en principio es esto, que no podemos iniciar 2 empresas, nuestra actividad. El precio del coste es unos 1.000 euros más IVA de este trozo tan pequeño, o sea que no es regalado, no nos está regalando nada. Aparte va la luz y el agua, está en el contrato. Y poco más, o sea, no sé si tenéis alguna duda, también se puede hacer un directo. Estamos al día de pago, todos los meses, tanto Xavi como yo, se le ha pagado el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre, o sea, lo tiene todo cobrado. Si no, yo lo puedo demostrar, tengo los recibos bancarios, Xavi también los tiene, yo tengo un pago automático para que se le pague automáticamente desde mi banco y a día de hoy pues está haciendo caso omiso de entregarnos la documentación. Todo esto es un aviso para navegantes y bueno, veremos dónde acaba esto. Nosotros de aquí no nos vamos, así que tú mismo. Lo más curioso del tema es que precisamente las únicas palabras que hemos cruzado justo hoy, que no tenía ninguna responsabilidad este señor conmigo. Resulta que aquí la primera hoja del contrato dice: el señor Puigvert manifiesta bajo su responsabilidad la vigencia, suficiencia de facultades y validez del citado cargo y que no ha validado la capacidad civil y su representada. En lo sucesivo, la citada entidad será denominada en determinadas ocasiones como parte arrendatario, arrendadora o incluso propiedad. Caray, por no tener ninguna responsabilidad conmigo, igual no se acuerda que firmó un contrato conmigo. Qué falso. Pues era eso. Como eres un moroso, que le debes dinero, no sé pues qué por dinero. eso no quiere saber nada. Solo tiene que demostrar que le debo dinero, cosa que va a tener difícil, pero bueno. Igual se refiere a la luz y al agua de un mes que aún no me ha respondido. El mes de mayo, que no tenía contrato. Por ejemplo. O sea, ¿cómo voy a pagar yo una luz de cuando aún no existía todo este tema? O una luz la cual yo no sé si es cierta o no. Yo quiero ver la factura de suministro. Pues ves a la lo que hemos consumido. Quieres ver la factura. Igual por ley de protección. Muy pesado, ¿eh? Igual por ley de protección de datos no te la dan. Se puede intentar, pero si quieres filmar que no nos la dan por ley de protección de datos, se puede hacer. Hombre, supongo que con un contrato te lo van a dar. Además, que no tienes contrato. Sí que tengo contrato. ¿Qué te piensas que estoy leyendo ahora mismo? Un papel. Mi contrato. Aparte, creo que es la segunda hoja que pone que la finca está en perfectas condiciones de estado y uso y utilidad. Utilidad no sé cuál. O sea, oye, segunda parte... La utilidad es que puedes venir aquí... No puedes venir aquí. No puedes venir aquí. O sea, a ver, ¿nos aclaramos o no nos aclaramos? A ver, ¿el ayuntamiento nos miente? ¿Cierto o no es cierto? Si se puede venir, se puede venir. Si no se puede venir, no se puede venir. No puede haber dos caras de la misma moneda. ¿O sí?
Bueno, a nivel legal quizá no, pero a nivel político seguro que sí. Hombre, si se puede realizar un evento es que se puede venir. Pues ahí son quizá las dos caras de la moneda. Nosotros tenemos una cara y él tiene otra. Pues nada, pues denuncia al ayuntamiento, oye. Tú que tienes pelas, eres de una familia de pelas catalanas, sí, de allí, de las montañas, pues denuncia. Pelas de patata, de plátano o de naranja, ¿qué sirve? Bueno, y la conclusión de este vídeo, aunque igual es un poquito tostón para los suscriptores, es solo informar de que tenemos un bonito lugar de 500 metros y 1000 y pico de euros para almacén, que según el ayuntamiento tampoco se puede tener ni esa parte ni esta parte de almacén. Pero bueno, esto todavía no lo tenemos por escrito. Cuando lo tengamos también os lo podremos enseñar. Y este sería el almacén de Mundo JIT y Mundo Incauto, como lo tenemos, que está en perfecto uso, de conservación, en perfecto estado, con las ventanitas, todo en perfecto estado, con la puerta de seguridad, con la alarma, con los coches de aquí. Y pues lo dejamos aquí por hoy. Y si os gusta lo que hacemos, si hay algún técnico en usos que nos quiera ayudar, que quiera ayudar al canal a salir de esta, para que esto no nos arruine, que es lo que pretende el señor timador. Y si hay alguien en el canal, algún técnico, arquitecto, que se quiera colaborar con el canal en ayudarnos a solventar este problema con el Ayuntamiento de Olesa, os lo agradeceríamos mucho. Nos apena mucho tener que hacer este vídeo, pero después de haber compartido una relación con esta persona durante 5 años, pero está demostrando que es una muy mala persona, el tiempo lo dirá. Ya hay bastante gente que se ha quedado en la cuneta, pero bueno, nosotros no nos esperábamos esto, y lo que conlleva todo esto es pérdidas cada mes de dinero que no llevan a ningún sitio, que supongo que a él tampoco le beneficia, pero que nos está perjudicando. Y si os gusta lo que hacemos, suscribiros al canal, es de gran ayuda para nosotros que os suscribáis, solo hay que darle a un botón, es gratis. También que le deis al like al vídeo y que compartáis en vuestras redes sociales o donde podáis. Y si queréis alguna novedad podéis ir al Instagram o al TikTok. Lo que pasa es que en el TikTok tenemos un hater también, un hater americano, que cada vez que colgamos un vídeo le dice que mi propia voz no tengo autorización para usarla y me bloquea el sonido del vídeo. Ya sabrá él por qué lo hace, desgraciado. Y bueno, en todo este berenjenal, lo curioso de este tema es que yo no quería hacerlo del canal, ¿no? O sea, me convencieron y ahora, pues esto es como si coges a un amigo tuyo, lo subes a un rascacielos y cuando llega arriba lo empujas para que se caiga del rascacielos para abajo. Pero bueno, todo esto al final es lo que está, donde está Mundo JIT, donde está el canal y todo lo que está pasando, porque además se nos ha criticado por decir la verdad, porque dijimos que no se podía hacer el evento. Cuando nosotros lo dijimos no se podía hacer el evento. Se pidió después un permiso al ayuntamiento, se le dio solo para 100 personas, acudieron 500, además las medidas de seguridad no son las adecuadas ni las que pide la ley para un evento de este tipo. Seguridad es cero, hay una carretera que no hay una valla, hay agujeros por el camino donde se puede matar la gente, pero todo esto se hace público porque nos estás haciendo la zancadilla. Bueno, hacemos un Kit Kat de tanto bla 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 bla. Yo voy a enseñar una preciosa cosa. Yo soy anti Land Rover, pero me ha estado explicando un amigo mío que en Alemania, en Alemania y en Estados Unidos están locos por estos coches. Os explico lo que es y si hay algún suscriptor también que quiera aportar algo, que lo deje en los comentarios sobre estos coches, sería de gran utilidad. Este sería un Land Rover
de primera generación con 3 puertas y motor 2.4 VM. El motor es un petardo, pero bueno, hay algunos que dicen que no lo es, y para aquellos que les gusta o que quieran tener un Range Rover clásico en diésel, es una unidad que está perfecta de chasis, que lleva unas llantas especiales que no corresponden con el modelo, que lleva un soporte de aluminio en la parte delantera. Justamente hoy ha venido un amigo nuestro que igual está interesado en comprárnoslo y ha traído 2 baterías y lo hemos arrancado la primera. Os lo voy a poner en un vídeo también para Vamos que lo a ver veáis. si arranca Igual el os lo Land pongo por Rover aquí que esta vez, recuperamos a ver del qué tal queda. desguace. Sí, por aquí. Y el coche arrancaba la primera, una pasada. Es feísimo, pero en la feura está su guapura. Madre mía, a la primera. Mirad cuánta suciedad. Son sus cómodos asientos viejosos, con mucha carnaza. Me parece que se han conservado bastante bien. Y tiene No saca ni humo. 8.000 kilómetros. Su reloj. Tiene aire acondicionado, no funciona evidentemente, es un Range Rover. Elevalunas eléctricas y su precioso techo destruido. Hemos quitado las vacas, no sé si os acordáis que aquí tenían las vacas, tiene mejor pinta. También le hemos quitado la caseta del perro que llevaba dentro. Estas son las baterías viejas. Aquella es la caseta. Aquella es la caseta del perro que llevaba en el maletero. Y es un coche que, aunque no lo sepáis, restaurado. En Alemania lo podéis mirar, vale 60.000 euros. Ojo, ¿eh? Bueno, y seguimos con la ruina de proyecto Olesa.